Antes que nada, feliz Navidad a todos. Hoy vamos a aprender a cómo jugar a Alien, otro glorioso día en el cuerpo de marines. Para ello, lo primero, después de abrir la caja y soltar todas las miniaturas y demás, tendremos que elegir una misión. Hay dos tipos de misiones. Misiones de campaña, que son progresivas, y misiones que se juegan por sí mismas, que son la llamada Bug Hunt. En este caso vamos a jugar la misión de campaña. Dependiendo del número de jugadores, cogeremos de los marines que vienen en la caja básica, cogeremos uno por jugador que lo pondremos por el lado héroe. Los demás los dejaremos por el lado Grunt. Por ejemplo, vamos a jugar con Ripley, la protagonista de la peli, que será nuestro personaje principal. Los demás se quedan como Grunt. Una vez hecho esto, ahora equiparemos a cada uno de los personajes con las cartas que queramos del mazo de Endurance. Podremos elegir las cartas que queramos de armas, un arma principal y un arma secundaria, hasta dos cartas de equipo por personaje. Las miniaturas vienen sin montar, yo me he tomado la dedicación de montarlas y pintarlas. Están un poco pasables, pero bueno, le dan color a la mesa. Entonces, lo primero es la fase de marines. Muy bien, nene, sois un equipo y no hay nada de qué preocuparse. Hemos venido aquí y vamos a conquistar y a zurrarle a alguien. ¿Lo habéis entendido? Claro. Eso es lo que vamos a hacer, nenes. Quiero que lo consigáis. Hemos A oído, por ello. amigo. ¿Preparados, muchachos? Muy bien, nena. ¿Sois fuertes? ¡Sí! ¿Sois duros? ¡Sí! ¿Qué es lo que sois? ¡Más alto! En la fase de marines, empezando por el jugador de más rango, el rango viene indicado aquí. Ripley, por ejemplo, es la que menos rango tiene, pero como estamos jugando solos y solamente ella es un héroe, ahora mismo será la del rango más alto. Entonces, empezando por el personaje de rango más alto, lo primero que hacemos es resetear el dial. El dial es esto, y es la puntería que tiene para durante todo el turno hasta su siguiente turno. Cada jugador, cada personaje tiene marcado aquí el valor de su puntería. Ripley estará a 7. Le ponemos un 7 y se lo ponemos al lado de ella. Si os fijáis, cambia mucho de entre ser un grunt a ser un héroe. Los héroes siempre tienen un valor más alto. Lo siguiente que hacemos es resolver habilidades que hayan sobre el personaje. Algunos personajes tienen una habilidad marcada que pone en activación, que será cuando toca a ellos, resolvemos la habilidad. Y la miraremos. Lo siguiente es equipar cartas de Endurance. Durante la partida podremos llegar a robar cartas, ya veremos cómo. Aquí ahora es cuando el coste tiene que ver. El coste será cuántas cartas tenemos que mover del mazo de Endurance al mazo de gastadas, dependiendo del valor que hayan aquí. Por ejemplo, si le quiero poner esta carta a Ripley, tendría que pagar 0 cartas. Pero si, por ejemplo, fuera esta carta la que quisiera jugar, tendría que mover tantas cartas de aquí a aquí como este coste. En este caso, 2. ¿Vale? 1 y 2. Ya veremos mejor cómo funciona el mazo de Endurance. Al bajar una nueva carta al principio del turno, tiene que haber un lugar disponible para esa carta. Si no hubiera lugar disponible, puede devolverte una carta a la mano. Pero si quisiera más adelante volver a bajar esa carta, tendría que volver a pagarla. Lo siguiente será realizar dos acciones. El personaje que le toca activarse ejecutará dos acciones. Las acciones que pueden ser son mover. Un personaje puede mover tantas casillas como su valor de speed o velocidad. En este caso 5. Moverse puede ser en cualquier dirección. Un punto por casilla. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. La única limitación es que no se puede pasar a través de paredes ni de obstáculos, que son las líneas marcadas por blanco. Te puedes mover en diagonal siempre y cuando no choques contra una pared. Por ejemplo, en este caso, no me podría mover de diagonal aquí a aquí porque está este símbolo aquí en la puerta. Atacar. Ya veremos cómo aparecen los aliens. Pero los aliens, cuando estén en juego, pueden ser atacados. Pueden ser atacados con el arma de un personaje. Puedes elegir cualquier arma que tenga equipada. Algunas armas para utilizarse requieren igual gastar cartas de Endurance. Que será, por ejemplo, en este caso, si quisiera utilizar el rifle de pulso, tendría que gastar una carta.
igual, la pondré aquí. Atacar es tan fácil como coger el dado de marines, tirarlo y sacar igual o menor que el valor que tenemos en el dial de puntería. 7 o menos sería un impacto, esto es un 1. Si sacar un 7, por ejemplo, le daría. Y una herida mata un alien. Sencillo. Siempre que se dispare, se baja el dial en un punto. Se baja en un punto por ataque. Es decir, cada vez que realice un ataque con un arma, se bajará un punto. Y como he dicho antes, no se volverá a reiniciar el dial hasta que le vuelva a tocar a este personaje al principio del próximo turno. Bueno, cógelo firmemente. Bien. Inclínate sobre él. Luego, esto te irá señalando. ¿Comprendes? Cuando el indicador marque 0, entonces... ¿Aprieto esto? Eso es. Y metes otro cargador con un golpe seco. Barricada. Algunas cosas, como por ejemplo los puntos de entrada de alien, que ya veremos cómo funcionan, o las puertas, o si aparecen túneles, pueden ponerse barricadas sobre ellos para bloquear el paso de alien. Para ello, igualmente tiraremos el dado que tenemos y lo compararemos con la habilidad de tecnología. Si sacamos ese número o inferior, pondremos una barricada en el elemento de escenografía que queremos hacer. ¡Rápido! Tápate los ojos, no mires a la luz. En este caso puede ser el túnel, tiene que estar adyacente. El túnel, la entrada de aliens o incluso la puerta. Ya veremos cómo funcionan las barricadas contra los aliens. Apuntar por una acción, podemos subir el dial en un punto. Acción de cartas. Algunas cartas tienen una acción. Por ejemplo, esta. En este caso es free, no requiere gastar una acción, pero algunas no serán free, tendrán acción directamente. Utilizar la acción de una carta es una acción de personaje. Descansar. Como habéis visto, algunas cartas se irán poniendo en gastadas. Descansar lo que permite es robar hasta 2 cartas de aquí, que irán a la mano de ese jugador, para que puedan ser utilizadas más tarde, y hasta 3 cartas de aquí, devolverlas al mazo este, donde justamente debajo de la carta de cartón. Cuando no hayan más cartas aquí, y quede la carta de cartón solamente, cogeremos todas las cartas que hay debajo, las barajaremos y crearemos un nuevo mazo que pondremos otra vez encima. Vamos a ver un poco más de detalle cómo funciona este mazo. Cada vez que se hagan acciones, se hagan ataques o cualquier otra cosa que interactúe con esto, que la carta lo nombrará. Por ejemplo, cuando sea exhaust o gastar, moveremos tantas cartas como la acción diga aquí. Como en este caso hemos visto, si utilizáramos el rifle de pulsos, gastaríamos una carta y la pondríamos aquí. Iremos gastando cartas y las pondremos aquí, cada vez que hagamos exhaust. Si por cualquier cosa no quedara ninguna carta más aquí y estuviera todo gastado, la próxima vez que hagamos exhaust, las cartas irán a descarte y se irán descartando. Si por cualquier cosa no quedan cartas ni en exhaust ni en endurance y están todas las cartas en el descarte, la partida termina y pierden los jugadores. Esto es fabuloso, realmente fabuloso, chico. ¿Y qué se supone que vamos a hacer ahora? Estamos totalmente cubiertos de mierda. ¿Has acabado? Una vez hecho 2 acciones del personaje, haremos el paso de resolver acciones de final de turno. Algunas cartas o personajes tendrán una acción al final del turno, aplicaremos en este momento. Y luego, dependiendo del rango del personaje, hola gato, quita. Como iba diciendo, una vez que se hayan jugado las habilidades de final de turno, lo siguiente es utilizar tu rango para activar a soldados. En una partida solitaria da igual, porque al final activarás a todos los soldados después de que hayas activado tu personaje. Pero cuando juguemos 2 o más jugadores, dependiendo
del rango que tenga el personaje, los valores van de 1 a 3, puede activar en este momento un soldado. Esto solo sirve para que no os peleéis de quién va a activar a qué soldado. Una vez que hayas activado soldados, le pasas el token de jugador al siguiente jugador. Una vez que no haya más jugadores al que pasarle el token, todo el resto de soldados que no hayan sido activados, ahora se activan. Una vez que todos los marines hayan sido activados, toca la fase de Alien. En la fase de Alien, primero activaremos a los aliens que hayan sobre la mesa. Imaginemos que este alien está aquí. Y este alien está aquí. Pues activaremos primero los aliens que estén más cercanos a los personajes. En este caso será este alien. Los aliens siempre realizan esta acción, que es moverse. Todo alien se mueve 6 casillas y se mueve exactamente igual que un personaje. Y siempre se moverá hacia el personaje más cercano. En caso de empate, el personaje con el rango más alto decide hacia quién se acerca. Como estamos jugando en solitario, nosotros mismos decidimos hacia quién va a ir. Se moverá 1, 2, 3. Siempre que un alien se ponga adyacente a un personaje, todos los personajes tienen ahora derecho a un ataque defensivo. Lo podrán hacer cualquier personaje que tenga línea de visión. Línea de visión es, como todos los juegos que habéis visto anteriormente, una línea invisible que es capaz de trazar desde el cuadrado donde desde la casilla donde nos encontremos a la casilla objetivo. Por ejemplo, si no hay nada entre medio de aquí a aquí, este personaje tiene línea de visión con el alien. Entonces, todo personaje que tenga línea de visión contra ese alien y que esté a 4 menos casillas tiene derecho a un ataque defensivo. Un ataque defensivo básicamente es utilizar cualquier arma que tenga, tirar un dado y sacar menos que el dial. Si el ataque defensivo no es capaz de acabar con el alien, entonces el alien ataca al jugador. El alien básicamente tirará un dado e intentará sacar un valor igual o superior a la defensa del personaje. En este caso va a atacar a Hudson. Hudson está en modo soldado, así que tiene una defensa de 5, pues tirará el dado. Con un 5 más, esto es un 1, con un 5 más, derriba a Hudson. Si el valor es un 10, Hudson muere directamente. Si el valor es inferior a la defensa, no pasa nada. Y si el valor es inferior a la defensa y igual o inferior al valor de melee, por ejemplo, si hubiera sacado un 1 exactamente, Hudson no solamente consigue evitar que le maten, sino le acuchilla al alien antes de que le pueda atrapar. Los personajes derribados jugarán el próximo turno derribados, es decir, no pueden hacer absolutamente nada. Y al principio de la próxima fase de Alien, si siguen derribados y tienen al menos un alien al lado de ellos, el alien desaparece y se lleva a este a la colmena. En este caso, en el turno siguiente, el alien ha sido eliminado, no tiene ningún alien al lado suyo, pues Hudson puede volver a ponerse en pie para seguir luchando un día más. Una vez activados todos los aliens que son visibles, toca el momento de activar los blips. Los blips son estos marcadores y, como habéis visto en la película, son lo que pueden detectar los marines en su sensor de movimiento. Ya veremos ahora cómo aparecen. Pero empezando por cada tablero, activaremos todos los blips que hayan en ese tablero. Por ejemplo, en este caso. Esto lo vamos a ignorar porque son del escenario especial y no se mueven. Lo ponen las instrucciones del escenario. Entonces, estos blips. Tiraremos el dado de alien, que es este dado de 6 caras. Y ese es el número de casillas que mueven los blips. En este caso, 3. Y la misma regla que los aliens. Se moverán por el camino más corto hacia el marine más cercano. En caso de empate, se decide por el rango. Cuando un blip sea visto, bien porque el blip se mueve
o bien porque un marine se ha movido y ver el blip se le da la vuelta y dice cuántos aliens tiene. En este caso hay 2. Cuando hay más de un alien, se pone la figura del alien y un contador de alien adicional por valor que tenga. En este caso 2 sería un alien más 1, 2. ¿Qué son estos marcadores? Pues son puntos de vida de alien. Cada vez que un alien recibe una vida, en vez de retirar la miniatura, quitamos un valor de estos. Cuando no quede y tengamos que hacerlo un punto de vida, quitamos directamente el alien. Además, estos marcadores sirven para darle un +1 al alien cuando ataca por cada marcador. Es decir, en este caso, cuando este alien ataca aquí, si tuviera 2 marcadores debajo, en la tirada de dado sumará un 2. En este caso, 4 más 2, 6. Es suficiente para tirar a Frost, lo tumba. Si el blip se mueve a línea de visión de los personajes, hará 1, 2, se detiene en el momento que es visto, se le da la vuelta, se pone el marcador con el alien y sigue moviendo los puntos que le quedarán en el dado, pero ahora como si fuera un alien normal. Es decir, si llega, ataca y puede ser atacado, etc. Una vez que todos los blips hayan sido activados, lo siguiente es resolver la carta de Motion Track o del sensor de movimiento. 12 metros. 11. 10. Los tenemos encima. Que son las cartas estas de aquí. Dependiendo del número de jugadores, robaremos una carta por jugador. Si solo hay 1 o 2 jugadores, robaremos 2 cartas por jugador. En este caso, como soy yo solo, robaré 2 cartas. Las cartas de sensor de movimiento hay de 3 niveles, que son nivel 1, que solo tiene 2 marcadores, nivel 2, que tiene estos marcadores, y nivel 3, que tiene una purriada de marcadores. Cuanto mayor el nivel, mayor tormento hay. Y como lo tendremos aquí, podremos ver lo que está leyendo nuestro sensor de movimiento y podremos más o menos esperarnos si va a ser difícil o no. Las cartas simplemente se le dan la vuelta y se ponen tantos blips como bolitas hayan aquí en el número que toque. Por ejemplo, en el 1 pondremos un blip. Cogeremos uno al azar y lo pondremos en el 1. Si un marcador de entrada de aliens tiene un marcador de barricada, o un túnel tiene un marcador de barricada, y vayan a aparecer aliens por eso, por cada marcador de alien que vaya a entrar, tiraremos un dado. Si sacamos 1, 2 y 3, el marcador se descarta sin éxito, porque básicamente no puede entrar y se queda fuera. Si sacamos un 4, 5, 6, descartamos la barricada porque la destruyen y ponemos el marcador en ese token. Si la barricada está en una puerta, es más o menos similar. Si un alien o un blip va a llegar al marcador de barricada y tiene que intentar pasar, por ejemplo, porque no puede, se quedará adyacente a la barricada y tirará 1, 2, 3, no pasa nada, y se pierde el turno parado ahí. 4, 5, 6, lo derriba y sigue moviendo lo que le quede. Cuando aparezcan contadores, si la carta dice que tiene que aparecer más de 1, o si ya hubiera 1 en el lugar de donde tienen que aparecer, el siguiente marcador tiene que aparecer lo más cercano posible a ese marcador, siendo el jugador con mayor rango el que decida. Podría decidir en cualquier lugar. Si estuvieran todos rellenos, pues en el siguiente lugar más posible que tendría que ser este, etc. Si está dentro de la línea de visión, le damos la vuelta directamente y se ponen los aliens. Aparte de eso, se lee el texto de lo que toque. Cada uno hace una cosa diferente. Si hubieran más cartas de motion track de sensor de movimiento que revelar, en este caso 2 porque soy un solo jugador, o según el escenario, pues después de haber resuelto esta carta, la dejo a un lado, cojo la siguiente y la resuelvo. Una vez que se hayan resuelto todas las cartas de motion tracker, se dejan aquí en el descarte, se reinicia la mesa, se mueve el marcador un turno más, por depende de escenarios, el número de turnos es importante. Y volvemos a empezar otra vez con los marines. ¡Por ahí vienen a aplastarlos!
Y esas son todas las reglas básicas del juego de Otro glorioso día en el cuerpo de marines. Luego hay otras reglas adicionales, como por ejemplo las ametralladoras remotas, que las podéis leer sobre ellas en el manual. Básicamente aparecen algunos escenarios. Y luego algunas armas tienen algunas habilidades especiales, que está todo en el glosario, lo podéis mirar, como los lanzallamas o así. Esta es la caja básica. Hay 2 expansiones, y las expansiones son Ultimate Balasses, que añade un sistema de experiencia para entre escenarios, además de un par de marines más para que os podáis cambiar los 6 marines que vienen en la caja básica. Y la otra, Get Away from Her, ****, que son un par de escenarios más para que podáis extender la campaña y luchéis contra la reina alien. Aléjate de ella, puerca. Además, en la expansión de Get Away from Her, viene un sistema para que un jugador lleve a los aliens en vez de ser llevados automáticamente. Pero eso es otro vídeo. El juego es genial para jugar solo. E incluso añadir 2, 3, 4, 5, 6 jugadores da igual. Porque, como habéis visto, funciona con el sistema de héroe, soldado, y cada campaña podéis jugar con un personaje diferente. Y además la dificultad es escalable. Siendo un jugador hay una dificultad y a más jugadores el juego cambia de tal manera que sea un poco más difícil para compensar que haya más jugadores de por medio. Además el sistema de campaña, que no lo he explicado, al final de partida, según las cartas que te hayan quedado de Endurance sin utilizar, algunas se quedarán fuera y otras volverán al mazo, de tal manera que si durante la campaña te quedaras en cada escenario tendrás menos cartas, reflejando que cada vez vas teniendo menos munición, que los personajes están más cansados y que la partida se puede perder básicamente porque habéis gastado todos los recursos en escenarios anteriores. Mi recomendación: chulo, chulo. Nos vemos a todos. ¡Feliz Navidad! Oh, no. Not again. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Check, please.